Bien, vamos a quedar en el problema número 3 y el problema número 5 que quedó pendiente de la última ayudantía, que es lo siguiente, ¿no? Considera el núcleo magnético de la figura donde la longitud de trayectoria magnética media, ¿no? Es de 50 centímetros. La sección del núcleo es de 10 centímetros cuadrados. Hay unas espiras de 300 vueltas, ¿no? La tensión eficaz es 150 raíz de 2, dividido raíz de 2 voltios. Y despreciando la resistencia de la bobina, ¿no? Y bueno, tiene una curva magnetizante del material que obedece a esta ecuación de acá, denominada ecuación de Froelich. Nos pide determinar las corrientes que circula por magnetizante, la corriente relacionada a las pérdidas del hierro y la corriente de excitación, ¿no? Y el ángulo de fase, ¿ok? Entonces vamos anotando las fórmulas. Aparte aquí nos da la frecuencia, ¿no? 50 Hz y nos da una pérdida, ¿no? Bueno, no, unas pérdidas del hierro de 20 watts, ¿no? Tenemos un voltaje eficaz de 150 raíz de 2. Tenemos un número de espiras igual a 300. Tenemos una longitud media magnética de 50. Y tenemos una sección S, vamos a llamarlo, de 10 centímetros cuadrados, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ponerlo como A, mejor así. Como A, ¿ok? Entonces aquí tenemos el área. Listo. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que nos pide encontrar? Nos pide encontrar todas las corrientes que van a circular por la máquina. ¿Cómo la encontramos estas corrientes? ¿Ok? Primero que todo, la pérdida, bueno, la corriente relacionada a las pérdidas del hierro, obviamente van a estar relacionadas a las propias pérdidas del hierro, ¿no? Entonces, las pérdidas del hierro, ¿no? Es igual a la tensión a la que está sometido la máquina por las pérdidas del hierro por el coseno de phi. Perdón, eso, nada más, ¿no? Perdón, por las pérdidas de hierro, ¿no? Sin el coseno, ¿no? Entonces, la corriente, ¿no? Que circula, bueno, relacionada a las pérdidas del hierro, van a ser las pérdidas del hierro, ¿no? Dividido entre la tensión, ¿no? La tensión eficaz. Entonces, las pérdidas del hierro son 20 watts, ¿no? Mientras que la tensión es 150 raíz de 2. ¿Ok? Con esto encontramos entonces cuáles van a ser las pérdidas. Entonces, bueno, la corriente del hierro va a ser igual a 0,19 amperes, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Nos pide la corriente encargada de la parte magnetizante, ¿no? De acuerdo a la ley de Hopkinson, la fuerza magnetomotriz, hemos dicho que es el número de espiras por la corriente que circula por el material, igual a la intensidad magnética por la longitud media, ¿no es? Bueno, la intensidad magnética media, pues, ¿no? Bueno, el valor eficaz, ¿no? Esta corriente de acá, ¿no? Esta corriente es la que va a circular por todo el material y bueno, es la que se va a encargar de magnetizarlo. Entonces, esta corriente de acá en realidad es la corriente magnetizante, ¿no? Entonces, la corriente magnetizante es igual a la intensidad media magnética por la longitud media del material, ¿no? Dividido entre el número de espiras, ¿no? Sabemos el valor de L, que vale 50 centímetros, 0,5 metros, ¿no? ¿No? Y sabemos cuánto vale n, ¿no? Que es el número de pilas, vale 300. ¿Qué es lo que nos faltaría encontrar? Nos faltaría encontrar cuánto vale esta h, ¿no? ¿Cuánto vale esta h? No sabemos cuánto vale esta h, ¿no? Entonces, el objetivo ahora es encontrar cuánto es el valor de esta h. Para encontrar el valor de esta h tenemos que irnos a esta ecuación de acá. Tenemos que irnos a esta ecuación. Entonces, para encontrar el valor de h tenemos que encontrarla del valor de acá. Pero no sabemos cuánto es el valor de b. No sabemos cuánto vale, ¿no ves? No sabemos. Entonces, el primer paso para poder encontrar el valor de H es sencillamente encontrar el valor de el campo magnético, ¿no? La densidad magnética, ¿no? Entonces, la densidad magnética es igual a bueno, el flujo que circula por el material dividido entre el área, ¿no? Entre el área media del equipo, ¿no? Que sabemos que vale 10 centímetros cuadrados. No sabemos cuánto vale el flujo, ¿no? No, eso no es dato.
pero podemos encontrarlo, ¿no? De acuerdo a la fórmula que sabemos de alternas 1, ¿no? Donde la tensión media es igual a 4.44, el número de espiras por la frecuencia por el flujo, bueno, por el valor eficaz del flujo, ¿no ves? De acá entonces quedaría que el valor eficaz del flujo es igual a la tensión eficaz, ¿no? 150 raíz de 2, dividido entre 4.44 por 300 por 50 por el 4.44 por esto, no, nada más, ¿no? Se queda así, ¿no? Por 50, ¿no? Por 50 Hz. Entonces, el valor del flujo nos va a quedar 1.59 por 10 a la menos 3 Webers, ¿no? Webers. Entonces, el valor de la densidad magnética va a ser igual a 1.59 por 10 elevado a la menos 3, dividido entre el área, ¿no? Que vale 10 centímetros cuadrados, o sea, 10 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, y este valor de acá nos va a dar 1.59 teslas. Listo. Entonces, ese es el valor de la densidad magnética, ¿no? Entonces ya podemos encontrar cuánto vale el valor de H, ¿no? Entonces, B es igual a la ecuación de Froelich, ¿no? Que vale 1.58 por 10 elevado a menos 2 H. Bueno, pero podemos colocarlo de mejor manera, ¿no? Una manera más elegante. 0.018 H dividido entre 1 más 0.01 H, ¿no? De acá, pues ya sabemos cuánto vale B, ¿no? B vale 1.59 igual a, ¿no? 0.018H dividido entre 1 más 0.01H. De acá, pues fíjense que podemos despejar H, ¿no? Despejamos H de acá y nos va a dar el valor, ¿no? Nos va a dar el valor. Que para este caso nos va a dar 757 amper vuelta metro. ¿Ok? Pero este de acá es el valor de la intensidad magnética media, ¿no? La que nos interesa es el valor eficaz. Entonces, el valor eficaz va a ser igual al valor medio, ¿no? Que hemos encontrado, este de acá, dividido pues entre la raíz de 2, ¿no es? O sea, 757 dividido entre la raíz de 2. Y esto nos va a dar 535.28 amper vuelta metro. En total, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la corriente magnetizante es igual a 500, ¿no? De acuerdo a esta fórmula de acá, fíjense, 535.28 dividido, bueno, por 0.5, ¿no? Metros, que es la longitud media, dividido entre 300. Entonces la corriente magnetizante sería igual a 0.9. Por lo tanto, la corriente de excitación no es más que la raíz de la corriente magnetizante al cuadrado más la corriente bueno, relacionada a las pérdidas del hierro, ¿no? Al cuadrado. Y esto nos va a dar 0.92. Para conocer cuánto es el ángulo de desfase, ¿no? El ángulo de desfase, el coseno de phi, es igual a la corriente del hierro, ¿no? Dividido entre la corriente de excitación. Entonces aquí phi es igual a el arcoseno de la corriente del hierro era 0.19 dividido entre 0.92. Entonces el ángulo de desfase nos va a salir 78.08. Listo, ¿no? Entonces fíjense, ya hemos encontrado todo, ¿no? Hemos encontrado todas las preguntas. ¿Ok? Eso para el inciso A. Para el inciso B está sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide encontrar la resistencia del hierro, ¿no? Por ley de Ohm, esto va a ser igual a la tensión media eficaz dividido entre la corriente que circula por la parte del hierro. Y
la impedancia magnética va a ser la tensión eficaz dividido entre la corriente magnetizante. Entonces aquí era 150 dividido entre la raíz de 2. La corriente del hierro salía 0,19. Y aquí lo mismo, ¿no? 150 raíz de 2. Y la corriente magnetizante salía 0,9, ¿no? 117,85 ohms. De aquí sale 558,24 ohms. Y listo, ¿no? Entonces, esa sería la forma en la que se resolvería el problema, ¿no? Habría que, como fuimos resolviendo, analizarlo, ¿no? Analizarlo por parte para ya poder llegar a su solución, ¿no? Ok, muy bien. Vamos ahora al ejemplo número 5, al problema número 5. Ok, bien. Entonces, en el problema número 5, ¿qué tenemos? ¿Ya? Dice, el esquema de la figura siguiente corresponde al circuito magnético de una máquina eléctrica, ¿no? Bueno, esta parte de acá correspondería a la máquina eléctrica, ¿no? Ahí. Existen dos núcleos polares sobre lo que se colocan unos devanados de excitación, ¿no? Estas partes de acá, aquí tenemos un núcleo polar, aquí tenemos el otro, ¿no? Cuya misión es crear el flujo que atraviese por el inducido. Entonces, de esta parte de acá es donde va a salir el flujo de excitación, pues, ¿no? Donde se genera la fe, bueno, no, entonces van a el flujo se genera la fe, entonces listo. Las emisiones son las que se muestran en la figura, ¿no? Aquí se puede mostrar, ¿no? Aparte se puede ver el material del que está hecho el equipo, tanto la culata como los núcleos polares, como las bobinas de excitación y los inducidos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide calcular el número de ampere vuelta necesario por polo, ¿no? Para que tengamos en el entrehierro un Tesla. Supuesto en el cual el coeficiente de Hopkinson entre los polos y el inducido vale 1,5. Entonces, ok. Primero hay que transformar de la parte física de la máquina a la parte magnética, ¿no? Como ya lo habíamos hecho. Entonces, empezamos, ¿no? Vemos que en las paredes laterales tenemos la reluctancia de la culata, pues, ¿no? Las partes laterales. RC, RC, ¿no? Que sería la parte de la culata. Aquí fíjense que tenemos la reluctancia del polo, ¿no? Reluctancia del polo. Reluctancia del polo, ¿no? Aquí tenemos la fuente de tensión, ¿no? La fuente de tensión, ¿no? Aquí. Y tenemos la reluctancia en esta parte acá del entrehierro, ¿no? Entrehierro, ¿no? Fíjense que aquí hay una separación, ¿no? Aquí tenemos lo que se llamaría la reluctancia del inducido. Y otra vez vuelve, ¿no? La reluctancia del entrehierro. Y la reluctancia
En los polos, ¿no? De los polos. Entonces, fíjense, hemos pasado de la máquina eléctrica, bueno, de la máquina física a la parte magnética, ¿no? Y de aquí es donde vamos a analizar qué es lo que pasa con nuestro problemita, ¿ok? Vamos a analizar vamos a analizar cuál es el seguimiento del flujo, ¿no? Bueno, en estas partes acá, ¿no? Es donde se va a crear la corriente magnetizante y en la parte que se va a magnetizar, pues, ¿no? La parte que va a comenzar con el flujo, pues obviamente van a ser de acá y va a pasarse al entrehierro, pues, ¿no? Voy a poner flujo bueno, el flujo que pasa por el entrehierro, pues, ¿no? Nace de acá y se va para acá, ¿no? Aquí hay una partitura, pues, ¿no? Tenemos flujo de inducido, ¿no? Aquí se parte, pues, ¿no? Se parte acá. Y se pueden dar cuenta que el flujo inducido, ¿no? Que el flujo inducido es igual al flujo del entrehierro dividido entre 2, ¿no ves? Se parte acá y se va, ¿no? Mitad acá y mitad acá, pues, ¿no? Aquí se vuelve a aportar, ¿no? Flujo del entrehierro, se vuelve a juntar, tenemos flujo del entrehierro. Y aquí en los polos, ¿no? Es donde va a aparecer el coeficiente de Hopkinson. El flujo que pasa por el polo va a ser el coeficiente de Hopkinson por el flujo del entrehierro, ¿no? Y de aquí se parte, ¿no? De acá es donde se va a partir otra vez, ¿no? Se va acá una parte, flujo de la culata, y aquí se va flujo de la culata, pues, ¿no? ¿Qué sabemos de esta parte acá? Que el flujo de la culata, pues, va a ser la mitad de esto, pues, ¿no? El flujo del polo, ¿no? Y otra vez vuelve, ¿no? Y vuelve acá y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? En esta parte de acá fue el flujo de la culata, se vuelve el flujo del polo y vuelve a ser el flujo del entrehierro, ¿no? Entonces, ese va a ser el camino que va a seguir nuestro flujo magnético, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide encontrar cuánto va a ser esta fuerza magnetomotriz, ¿no? Bueno, nos pide el número de ampere vuelta, es la fuerza magnetomotriz total de la máquina, ¿no? Para producir un Tesla, ¿no? Para producir un Tesla en el entrehierro. Entonces, vamos a empezar analizando, pues, en el entrehierro, ¿no? Entrehierro, entrehierro. ¿Qué tenemos en el entrehierro? Tenemos B igual a un Tesla, ¿no? Entonces, la intensidad en el entrehierro va a ser igual a, bueno, la fórmula la sabemos, ¿no? B es igual a la intensidad del entrehierro por la permeabilidad relativa, la permeabilidad absoluta, ¿no ves? La permeabilidad absoluta es igual a permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. La permeabilidad relativa en el entrehierro, el aire es 1, ¿no ves? Es 1. Entonces esto se quedaría como la intensidad es igual a la inducción magnética, ¿no? Dividido entre la permeabilidad relativa, la permeabilidad absoluta del vacío, ¿no? B vale 1 dividido entre 4pi por 10 a la menos 7. Entonces aquí la intensidad nos quedaría 7.96 por 10 a la 5 amper vuelta metro. ¿Ya? En el entrehierro, ¿qué tenemos? ¿Dónde está el entrehierro? ¿No? Aquí vamos a ir colocando puntitos, ¿ok? Aquí, aquí, ¿no? Aquí donde aparece nuestra energía potencial, vamos a llamarlo del entrehierro. Nuestra energía potencial del entrehierro va a ser igual a nuestra fuerza magnetomotriz, ¿no? Del entrehierro, en esta parte de acá, ¿no? Es esta parte de acá. Aquí, bueno, nuestra fuerza magnetomotriz en el entrehierro. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a la integral cerrada de H del entrehierro por delta de L, ¿no ves? Habíamos dicho esta fórmula de acá. La hemos visto la anterior vez en la ayudantía. Y bueno, esto acá, ¿cómo nos va a quedar? ¿No? Nos va a quedar 7.56 por 10 a la 5. Y la longitud que hay del entrehierro, fíjense que es 0.6 milímetros. O sea, 0.6 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Nos quedaría metros, ¿no? Entonces, la energía potencial del entrehierro va a ser igual a 477,6 amperes vuelta, ¿no? Y esta energía potencial del entrehierro es la misma que va a aparecer también aquí, pues, ¿no?
Aquí también aparece, ¿no? Aquí también aparece. Ok. Bien, entonces ya sabemos qué pasa en el entrehierro. Vamos al siguiente, ¿no? Después del entrehierro, ¿cuál es el camino? Después del entrehierro viene el inducido. Entonces, inducido. Primero podemos conocer el flujo. El flujo del inducido es la mitad del flujo del entrehierro. ¿Cuánto vale el flujo del entrehierro? Aquí podemos, bueno, aquí nos olvidamos sacarlo, ¿no? Aquí B es igual al flujo del entrehierro por el dividido entre el área, ¿no es? Entonces el flujo del entrehierro va a ser igual a B, que vale un Tesla, por el área que tiene el entrehierro, ¿no es? 1200 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿esto cuánto va a tener el flujo? El flujo va a ser igual a 1.2 por 10 a la menos 6 Weber, ¿no? El flujo del entrehierro. Entonces, el flujo que hay por el inducido va a ser el flujo del entrehierro dividido entre el área que hay en el inducido, ¿no ves? 1.2 por 10 a la menos 6, perdón, a la menos 3, a la menos 3. Estoy mal, che. Estoy mal. Menos 3, ok, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, dividido entre el área que hay el inducido. El inducido tiene 500 milímetros cuadrados. 500 por 10 a la menos 6. Nos va a quedar que el flujo del inducido es igual a, perdón, no, estoy mal, estoy mal. Es aquí dividido entre 2, pues, ¿no? Hemos dicho que es dividido entre 2. ¿No ves? Es igual a 0.6. Bien, ya sabemos cuánto es entonces el flujo del inducido. Podemos encontrar cuánto va a ser la intensidad magnética, ¿no? Pero para encontrar la intensidad magnética, primero tenemos que encontrar la densidad magnética, ¿no? Entonces B, el inducido es igual al flujo del inducido dividido entre el área del inducido. 0.6 por 10 a la menos 3 dividido, ahora sí, entre 500 por 10 a la menos 6, ¿no? Esto nos va a quedar 1.2 teslas. Listo. Entonces, aquí en los anteriores problemas no hayamos utilizado la ecuación de Fröhlich. En este caso no tenemos la ecuación de Fröhlich para encontrarnos. Aquí sencillamente utilizamos la ecuación de Fröhlich, ¿no? Que era A por H dividido entre 1 más B por H, ¿no? Y encontrábamos el valor de H, ¿no ves? Que es lo que ya hemos dicho anteriormente. En este caso no podemos hacer eso porque no nos da la ecuación, ¿no? No nos da la función de la curva. Lo que podemos hacer es irnos y trabajar directamente con el material, ¿no? Es con el material. Entonces, si vemos acá, nos dice, el inducido está hecho de chapa magnética. Entonces, entramos a tabla con una densidad magnética de 1.2 teslas en chapa magnética. Entonces, 1.2 teslas, ¿no? Vamos hasta acá y chocamos con esta curva de acá, ¿no? Que vendría a ser la de la chapa magnética, ¿no? Es esta de acá. Y vamos para abajo. Y más o menos, fíjense que quedaría antes de 300. Aquí hemos adoptado una intensidad magnética del inducido de 200, ¿no? Trabajando con el gráfico, ¿no? Entonces ya tenemos cuánto vale nuestra intensidad magnética en el inducido, ¿no ves? Entonces podemos calcular cuánto es nuestra energía potencial del inducido. Es del, H del inducido por L del inducido, ¿no? Entonces 200. Bueno, L del inducido es 0.5 metros y esto es igual a 100 amper vuelta, ¿no? Amper vuelta, ¿no? Esta I del inducido, ¿no? Es la que va a aparecer obviamente aquí, pues, ¿no?
Va a aparecer acá. Acá no. Bueno, ahí, o mejor dicho, aquí, mejor dicho. Aquí y aquí. ¿No? Ahí aparece, ¿no? Ahí va a aparecer. Entonces, ya sabemos cuánto vale nuestra energía potencial inducido y podemos seguir. ¿Qué más sigue después de conocer el inducido? Nos vamos y nos topamos con el entrehierro. Ya sabemos qué pasa en el entrehierro y seguimos con los polos. Entonces, vamos al núcleo polar. Pensamos entonces, como ya sabemos, el flujo que aparece por el núcleo polar, hemos dicho que es igual al coeficiente de Hopkinson por el flujo del entrehierro. El coeficiente de Hopkinson hemos dicho que vale 1.15 y el flujo del entrehierro hemos dicho que vale 1.2 por 10 a la menos 3. Entonces, finalmente, el núcleo polar, ¿no? Bueno, el flujo que pasa por el núcleo polar va a ser igual a 1.38 por 10 a la menos 3 Webers. Entonces, tranquilamente sabemos cuánto vale nuestra inducción magnética, ¿no? Y esto sería 1.38 por 10 a la menos 3 dividido entre el área de los polos, ¿no? El núcleo polar tiene un área de 1000. 1000 milímetros cuadrados es igual a 1000 por 10 a la menos 6. Entonces nos quedaría en los polos 1.38. 38 teslas, ¿no? Sería la inducción magnética. Con estos polos de acá hacemos lo mismo. Como no tenemos la ecuación de Froelich, nos vamos aquí al gráfico, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver? ¿De qué está hecho los núcleos polares? Está hecho de chapa magnética. Entonces, chapa magnética con una inducción magnética de 1.38, más o menos aquí, pues, ¿no? Más o menos aquí, trazamos nuestra línea horizontal y chocamos aquí con la curva, ¿no? Y bajamos. Bajamos hasta acá. Y fíjese que más o menos quedaría en 400, ¿no? Más o menos. Luego de encontrar esto, ya sabemos que podemos encontrar la energía potencial de los polos. Es igual a H de los polos por L de los polos. 400 por L de los polos, 0.25. O sea, siempre, ¿no? Sí, amper vuelta. Más o menos, ¿dónde quedan los polos? Aquí y aquí, pues, ¿no? U de los polos y aquí U de los polos. Bien, de último entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la culata. Entonces, la culata, ¿qué tendríamos? La energía el flujo de la culata es igual a el flujo del polo dividido entre 2, ¿no ves? Es lo que ya hemos dicho acá, ¿no? Y esto acá sería 1.38 dividido entre 2, 0.69 por 10 a la menos 3 Webers. Entonces, nuestra inducción de la culata es igual al flujo de la culata dividido entre el área de la culata. 0.69 por 10 a la menos 3. El área de la culata es igual a 450 milímetros cuadrados. Y nos quedaría finalmente una inducción de 1.53 teslas. Hacemos lo mismo que para lo anterior caso y encontramos que la intensidad de la culata, fíjense que la culata ya no está hecho de chapa, está hecho de acero fundido. Entonces, para una inducción magnética de 1.53, nos vamos hasta la curva de la chapa y sería hasta acá, pues, ¿no ves? Y ahí bajamos. Bajamos hasta más o menos acá. Y ahí nos quedaría una intensidad magnética de la culata de 2200 amperes vuelta metro. Finalmente, entonces, la energía potencial de la culata es igual a H de la culata por L de la culata. 2200
L de la culata, 150 centímetros, 1.5. Entonces la U de la culata es igual a 3300 amper vuelta. Entonces la culata tiene aquí, tiene flujo aquí, tiene, bueno, aquí tiene su energía potencial de la culata, ¿no? Bien, entonces, fíjense, en resumen, ¿cómo es lo que quedaría, ¿no? ¿Cómo quedaría nuestra fórmula, ¿no? ¿Cuál sería la fuerza magnetomotriz total por polo? Como son dos polos, ¿no? Ponemos dos polos de la fuerza magnetomotriz. ¿A qué es igual? Va a ser igual a las energías potenciales del entrehierro, del inducido, del núcleo polar y de la culata. Entonces, primero empezamos por el entrehierro. Tenemos dos partes del entrehierro. Tenemos una parte acá y una parte acá. Entonces va a ser 2 energía potencial del entrehierro. Para los polos tenemos lo mismo. Más 2 energía potencial de los polos, ¿no? De los polos tenemos lo mismo. El inducido y la culata están en paralelo. Entonces no se va a colocar en dos, pues, ¿no? O sea, no va a ser dos veces, porque están en paralelo. En cambio, el otro están en serie, ¿no es? Entonces aquí va a ser más la energía potencial de la culata más la energía potencial del inducido, ¿no? Entonces la fuerza magnetomotriz va a ser dos veces la energía potencial del entrehierro, ¿no? Nos va a quedar 2 por 477 más dos veces la energía potencial del núcleo polar, 2 por 100, más la energía de la culata, 3300, más la energía del inducido, que vale 100, dividido entre 2, ¿no? Y esto nos va a dar la fuerza magnetomotriz. Nos va a dar la fuerza magnetomotriz total, ¿no? Que nos va a salir 2278 amper vuelta. Y listo. De esa manera, pues, encontraríamos la fuerza magnetomotriz total, ¿no? De nuestra máquina, ¿no? Nuestra máquina, ¿no? ¿Sí? Con eso, entonces, chicos, acabaríamos los ejercicios que estábamos pendientes, ¿no? De la ayudantía que no pudimos acabar el anterior sábado. Y ya seguiríamos avanzando, ¿no? Ahora con balance de potencia en máquinas eléctricas para el próximo sábado.